Las profundas notas del órgano resonaron en la Catedral de San Miguel mientras estaba de pie frente al altar, con las manos temblando contra la seda marfil de mi vestido de novia. 200 caras me observaban, amigos, familiares, colegas, todos esperando el momento en que me convertiría en la esposa de Nicolás Ramírez. El sol de la mañana tardía se filtraba a través de los vitrales, proyectando sombras de arcoíris sobre el suelo de mármol. Pero mi corazón no latía de alegría. Latía con un conocimiento terrible y aplastante que amenazaba con partirme en dos. ¿Cuánto tiempo me habían estado mintiendo? Entre el mar de rostros expectantes podía ver a mi madre en la primera banca, con su vestido esmeralda perfectamente coordinado, su sonrisa radiante. Parecía la imagen perfecta del orgullo materno. Hace 24 horas habría creído en esa sonrisa. Hace 24 horas aún vivía en un mundo donde las madres protegían a sus hijas y el amor significaba algo sagrado. Nicolás tomó mi mano, sus ojos azules cálidos con lo que alguna vez creí que era devoción. «¿Lista para esto, Celeste?», susurró, su voz cargada de esa confianza familiar que me había atraído a él hace 3 años. Miré su rostro, la mandíbula marcada que había trazado con mis dedos, la boca que me había prometido un para siempre, y sentí que mi mundo se cristalizaba en una claridad perfecta y terrible. «Oh, estoy lista», susurré de vuelta, mi voz firme a pesar del terremoto que sucedía en mi pecho. «Más lista de lo que imaginas». 3 meses antes yo había sido feliz, ingenuamente feliz. Mi nombre es Celeste Mariana Díaz, y a los 28 años creía que tenía todo resuelto. Era la hija que mis padres siempre soñaron. Me gradué con honores de la Universidad de los Andes con un título en literatura. Trabajaba como editora senior en Ediciones Horizonte y acababa de comprometerme con Nicolás Ramírez, el chico dorado de nuestra comunidad. Nuestro compromiso había sido un cuento de hadas. Nicolás, de 31 años y devastadoramente apuesto, era hijo del juez Hernán Ramírez y la filántropa Victoria Ramírez. Trabajaba como abogado corporativo en uno de los bufetes más prestigiosos de Bogotá, conducía un BMW y me había propuesto matrimonio en el Teatro Colón durante el intermedio de El Lago de los Cisnes, mi ballet favorito. «Van a tener una vida tan hermosa juntos», había dicho mi madre, Diana, esa noche, admirando el anillo de 2 quilates que brillaba como una estrella capturada. «Los Ramírez son una familia tan destacada. Lo has hecho bien, querida. Debería haber notado cómo lo dijo. No serás feliz o es perfecto para ti, sino lo has hecho bien». Como si hubiera cerrado una transacción en lugar de encontrar a mi alma gemela. Mi padre, el pastor Guillermo Díaz, había sido más reservado, pero igualmente complacido. Había construido su reputación predicando valores familiares y morales tradicionales, y ver a su única hija casarse con una familia tan respetada era como una bendición para todo lo que había predicado durante 30 años. «Nicolás es un buen hombre», dijo papá envolviéndome en uno de sus cálidos abrazos tras la cena de esa noche. «Puedo ver cuánto te ama, Celeste. Y más importante, puedo ver cuánto lo amas tú. Amor». Una palabra que más tarde sabría a veneno en mi lengua. La planificación de la boda consumió los siguientes 2 meses. Mi madre se lanzó a los preparativos con una intensidad que me conmovía y agotaba a la vez. Insistió en manejar cada detalle: las flores, el catering, la música, incluso las citas para probarme el vestido. «Este es el sueño de toda madre», decía, hojeando revistas y haciendo llamadas interminables, planeando la boda perfecta de su hija. Agradecía su involucramiento, incluso cuando a veces ignoraba mis preferencias. Cuando sugerí flores silvestres para el ramo, insistió en rosas blancas y peonías. Cuando quise un cuarteto de cuerdas sencillo, reservó una orquesta completa. Cuando mencioné escribir mis propios votos, me convenció de que los votos tradicionales eran más elegantes. «Confía en mí, querida», decía con esa sonrisa que heredé. «Mamá sabe lo que es mejor».
Nicolás parecía divertido por la dinámica familiar. A menudo llegaba sin avisar, encantando a mis padres con historias de su bufete y cumplidos sobre la comida de mi madre. Él y Diana pasaban largos minutos en la cocina mientras yo terminaba llamadas de trabajo o corregía manuscritos, sus risas flotando por nuestra casa estilo colonial como música. «Tu madre es extraordinaria», me dijo una noche mientras paseábamos por el Parque de la Independencia, el mismo lugar donde me había pedido que fuera su novia. «¿Está tan dedicada a que todo sea perfecto para nosotros?» «Siempre ha sido así», respondí, apretando su mano. Cuando era pequeña, pasaba semanas preparando mis fiestas de cumpleaños. Cada detalle tenía que ser impecable, y siempre lo eran, estoy seguro. Se detuvo y giró hacia mí, sus manos enmarcando mi rostro. «Como tú, perfecta». Debería haberme preguntado por qué hablaba tanto de mi madre. Debería haber cuestionado cómo sus ojos se quedaban en ella cuando reía, o cómo siempre sabía exactamente qué vino traer para hacerla brillar de alegría. Estaba tan enamorada. Y el amor, empezaba a aprender, nos hace espectacularmente ciegos. La primera grieta apareció 3 semanas antes de la boda. Había pasado por la casa de mis padres después del trabajo para finalizar los arreglos de asientos, con los brazos llenos de tarjetas de confirmación y mi bolso pesado con manuscritos. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré por la puerta principal. «¿Mamá? ¿Papá?» Llamé, dejando mis cosas en el recibidor. «En la cocina, cariño», respondió la voz de mi madre, pero había algo diferente en ella. Sin aliento, casi nerviosa. La encontré de pie en el fregadero, de espaldas, lavando platos que parecían sospechosamente limpios. Su cabello oscuro, normalmente perfectamente peinado, estaba desordenado, y cuando se giró, sus mejillas estaban sonrojadas. «Oh, Celeste, querida, no te esperaba tan temprano. Son las 6:30», dije, mirando mi reloj. «La misma hora de siempre los miércoles». «Claro, claro», secó sus manos en un trapo, evitando mi mirada. «Tu padre está en la iglesia, en una reunión del consejo». Algo no encajaba, pero no podía precisar qué. La cocina olía diferente, no al habitual aroma de velas de vainilla de mi madre, sino a algo más masculino. «Caro, ¿estuvo alguien aquí?», pregunté sentándome en la isla de la cocina con las tarjetas de confirmación. «¿Qué? Oh, no. Solo yo». Volvió al fregadero. «¿Cómo estuvo tu día, querida?» Casi lo dejé pasar. Casi. Pero entonces noté algo en el mostrador. Una taza de café de nuestro juego de vajilla fina, la que solo usábamos para invitados especiales. Todavía estaba caliente. «Mamá, ¿de quién es esta taza?» Sus hombros se tensaron. «Mía, por supuesto. Tú solo tomas té por las noches». Yo estaba cansada. Necesitaba cafeína. La mentira quedó suspendida entre nosotras como un cable eléctrico. Mi madre nunca había sido buena mintiendo. Sus señales eran tan familiares como mi propio latido. Evitar el contacto visual, el leve temblor en su voz, el lavado compulsivo de platos. Pero la amaba y confiaba en ella. Así que elegí creerle. «Está bien», dije, abriendo la primera tarjeta de confirmación. «Vamos a organizar los asientos». La noche transcurrió normalmente, pero algo había cambiado. Noté que mi madre miraba su celular constantemente, sus dedos tamborileando ansiosamente contra el mostrador. Cuando Nicolás me envió un mensaje alrededor de las 8 diciendo que estaba trabajando hasta tarde y me vería mañana, noté cómo todo su cuerpo parecía relajarse. La segunda grieta vino una semana después. Nicolás había estado distante, diciendo que el trabajo lo abrumaba. Nuestras cenas de los jueves fueron canceladas 2 veces, y se perdió nuestra cita para probar el pastel en la pastelería. Cuando llamé a su oficina, su secretaria dijo que había salido temprano. Conduje hasta su apartamento en Chapinero, un elegante edificio con un portero que me conocía por mi nombre. El viaje en ascensor al piso 15 pareció eterno. Toqué su puerta y usé mi llave cuando no respondió. «Nicolás, ¿estás bien?» El apartamento estaba oscuro, pero su auto estaba en el garaje. Llamé su nombre otra vez.
caminando por el espacio que ya habíamos comenzado a planear redecorar después de nuestra luna de miel. La sala estaba vacía, pero había una copa de vino en la mesa de centro. Solo una, pero con marcas de lápiz labial en el borde. Un tono que no reconocí. ¿Nicolás? Intenté abrir la puerta de su habitación, pero estaba cerrada con llave. Eso era extraño. Nunca cerraba su habitación. Estoy aquí. Su voz vino a través de la madera, apagada y extraña. No me siento bien, Celeste. Creo que es intoxicación alimentaria. Déjame cuidarte. No quiero que te contagies. Te llamo mañana, ¿sí? Me quedé allí un largo momento, mirando esa puerta cerrada. En 3 años juntos, Nicolás nunca había rechazado mi ayuda cuando estaba enfermo. Era el tipo de hombre que quería ser mimado incluso con un simple dolor de cabeza. Pero, una vez más, elegí confiar en lugar de sospechar. «Mejórate», dije a la puerta. «Te amo. Te amo también». Las palabras llegaron un segundo tarde. La verdad tiene una manera de revelarse, como el agua que encuentra grietas en una fundación. 2 días antes de mi boda, vino como un diluvio. Estaba en la oficina, intentando concentrarme en un manuscrito sobre poesía medieval, cuando sonó mi celular. El identificador mostraba el número de mi madre. «Celeste, querida, necesito un favor». «Claro. ¿Qué pasa?» «Dejé los programas de la boda en mi carro y estoy almorzando con la señora Gómez del Comité de Flores. ¿Puedes pasar por la casa y tomarlos? Están en mi Mercedes, en un sobre Manila en el asiento del copiloto. Claro, no hay problema. El trayecto a la casa de mis padres tomó 20 minutos en el tráfico de Bogotá. Usé mi llave para entrar por la reja principal y estacioné detrás del carro de mi madre. El Mercedes estaba sin seguro, típico de nuestro barrio seguro. Abrí la puerta del copiloto y vi el sobre Manila, pero al alcanzarlo, algo más llamó mi atención. Un pequeño cuaderno de cuero negro había caído entre los asientos. No le habría dado importancia, excepto porque mi nombre estaba escrito en la portada con la letra de mi madre. Mis manos temblaron al abrirlo. La primera página estaba fechada 3 meses atrás, justo después del anuncio de mi compromiso. Nicolás Ramírez es todo lo que debía haber elegido. Apuesto, exitoso, de una gran familia. En cambio, me conformé con Guillermo y su ministerio de clase media. Pero tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez merezco algo hermoso por una vez. El cuaderno se me resbaló de las manos. Me senté en el asiento del conductor del carro de mi madre, mirando su letra mientras el mundo se inclinaba. Con manos temblorosas, retomé el cuaderno y seguí leyendo. Me mira como Guillermo solía hacerlo antes de que los años y la rutina lo desgastaran. Cuando Nicolás elogia mi vestido o mi comida, recuerdo lo que se siente ser deseada. Hoy se quedó después de que Celeste se fue al trabajo. Hablamos durante horas sobre literatura y viajes. Dijo que estoy desperdiciada en esta vida de pueblo. Tiene razón. Sé que esto está mal. Sé lo que le haría a Celeste si lo descubriera. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió a mí? Realmente me eligió, no por deber o convención, sino por deseo. Página tras página, entrada tras entrada, la cuidadosa letra de mi madre documentaba la lenta y deliberada seducción de mi prometido. Me besó hoy. Dios me ayude, le devolví el beso. Hicimos el amor en su apartamento mientras Celeste estaba en su club de lectura. Dijo que soy más apasionada que cualquier mujer con la que ha estado. Me sentí viva otra vez. Nicolás dice que después de la boda, encontraremos una manera de estar juntos. Dice que casarse con Celeste es solo lo que se espera de él, pero que su corazón me pertenece ahora. La última entrada estaba fechada ayer. Mañana por la noche antes de la boda, vendrá mientras Guillermo está en su reunión de planificación de la despedida de soltero. Nuestra última vez juntos antes de que Celeste se convierta en su esposa. Después, tendremos que ser más cuidadosos, pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cerré el cuaderno y me quedé en un silencio perfecto. A mi alrededor, la tarde suburbana continuaba.
Aspersores regando céspedes cuidados, niños montando bicicletas, perros ladrando al cartero. Una vida normal mientras mi mundo entero se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo? La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo han estado riéndose de mí a mis espaldas? Pensé en cada cena donde se sentaron frente a frente, en cada reunión familiar donde intercambiaron miradas que fui demasiado confiada para interpretar correctamente. Pensé en mi padre preparándose para acompañarme al altar mañana, sin saber que su esposa se acostaba con el novio. Pensé en todas las formas en que había sido engañada, manipulada y traicionada por las dos personas que se suponía que me amaban más en el mundo. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas, lágrimas calientes y furiosas que sabían a sal y traición. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que mi rímel corrió en ríos oscuros por mis mejillas, hasta que no quedó nada dentro de mí más que una claridad fría y cristalina. Ellos se habían elegido el uno al otro por encima de mí. Ahora yo me elegiría a mí misma por encima de ellos. No regresé a casa esa noche. En cambio, me registré en el Hotel Tequendama bajo un nombre falso, pagando en efectivo y diciéndole al recepcionista que estaba sorprendiendo a mi esposo por nuestro aniversario. La mentira salió con facilidad. Aparentemente, estaba aprendiendo a ser tan buena en el engaño como mi madre y mi prometido. En mi habitación, extendí todo sobre la cama king size, como un detective organizando pruebas. El diario de mi madre, capturas de pantalla de los últimos estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Nicolás. Habíamos combinado cuentas para los gastos de la boda y una lista creciente de todas las señales que había pasado por alto. El olor a colonia cara en la cocina de mis padres, el lápiz labial en la copa de vino en el apartamento de Nicolás, su repentina experiencia en el vino favorito de mi madre, la insistencia de ambos en los votos matrimoniales tradicionales, probablemente porque sabían que podría decir algo en votos personalizados que expondría su culpa. Pedí servicio a la habitación y me senté con las piernas cruzadas en la cama, comiendo pasta cara mientras planeaba su destrucción. La antigua Celeste los habría enfrentado en privado, habría llorado y exigido explicaciones, probablemente terminando manipulada para perdonar. La antigua Celeste creía en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar cualquier cosa. Pero la antigua Celeste estaba muerta. Había muerto leyendo el diario de su madre en un Mercedes-Benz mientras su mundo colapsaba a su alrededor. La nueva Celeste entendía que algunas traiciones eran demasiado profundas para resolverse en privado. Esto no se trataba solo de un prometido infiel o una madre desleal. Se trataba de dos personas que habían conspirado para hacerme cómplice de mi propia humillación, que habían planeado continuar su aventura después de mi boda, que habían robado no solo mi felicidad, sino mi dignidad. ¿Querían jugar? Bien, había aprendido de los mejores. Llamé a mi asistente en Ediciones Horizonte. Jenna, necesito un favor. ¿Puedes compilar una lista de todos los invitados a mi boda mañana? Correos electrónicos, números de teléfono, nombres en redes sociales, todo. Claro. ¿Está todo bien? Suenas. Todo está perfecto, dije, y por primera vez en días, lo decía en serio. Solo quiero asegurarme de que todos tengan la información que necesitan para mañana. Luego, llamé a mi compañera de universidad, Paula, que trabajaba como periodista independiente en Medellín. Celeste, Dios mío, tu boda es mañana. ¿Estás nerviosa? Estoy tan emocionada. Paula, necesito un favor, y necesito que no hagas preguntas. ¿Está bien? Su voz se volvió cautelosa. ¿Qué tipo de favor? Necesito que estés mañana en la Catedral de San Miguel con tu cámara y tus credenciales de prensa. Algo noticioso va a pasar y quiero que lo documentes. Celeste, me estás asustando. No soy yo quien debería estarlo. La última llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi padre sabiendo que estaría en casa después de su reunión para planificar la despedida de soltero. Celeste querida, no deberías llamarme. ¿No es de mala suerte que el padre de la novia hable con su hija la noche antes de la boda? Papá, dije, y mi voz se quebró ligeramente.
Te amo. Pase lo que pase mañana, necesito que recuerdes que te amo y que nada de esto es tu culpa. Hija, me estás preocupando. ¿Qué pasa? Nada está mal, papá. Todo va a estar finalmente bien. Después de colgar, me senté en el silencio de la habitación del hotel por un largo rato, pensando en justicia y venganza, y en la diferencia entre ambas. La venganza era causar dolor. La justicia era revelar la verdad. Mañana serviría justicia con una sonrisa. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias épicas de venganza y vida. Disfruta escuchando. Me desperté al amanecer y pedí café al servicio de habitación. Sentada junto a la ventana en mi bata de hotel, mientras el sol pintaba Bogotá de tonos dorados y rosados. En 6 horas, se suponía que me convertiría en la señora Nicolás Ramírez. En cambio, estaba a punto de convertirme en algo mucho más poderoso, una mujer que se negaba a ser la tonta de nadie. Mi celular había estado vibrando toda la mañana con mensajes de mi madre. Buenos días, hermosa novia, espero que hayas dormido bien. No puedo esperar a verte caminar hacia el altar hoy. Las flores están perfectas, los músicos están preparándose y confirmé con el fotógrafo. Todo está exactamente como debe estar. Te amo tanto, querida. Hoy será el día más hermoso de tu vida. Cada mensaje se sentía como un cuchillo envuelto en seda. A las 9, me di una larga ducha, dejando que el agua caliente lavara los últimos rastros de la mujer que solía ser. Al salir, me miré en el espejo del baño. Realmente me miré, tal vez por primera vez en meses. Mi cabello oscuro, tan parecido al de mi madre. Mis ojos azules, heredados de mi padre. Mi rostro, que siempre habían llamado bonito, pero nunca extraordinario. Hoy sería extraordinaria. Conduje hacia la catedral lentamente, tomando el camino largo por el centro de Bogotá. La mañana era fresca y clara, perfecta para una boda. La catedral de San Miguel se veía magnífica bajo la luz matutina, sus agujas góticas alcanzando el cielo como oraciones hechas piedra. Los carros ya estaban llegando. Invitados tempraneros, proveedores, familiares preparándose para lo que pensaban sería una celebración. Estacioné en el lote detrás de la catedral y me quedé un momento, observando a personas que había conocido toda mi vida moverse de un lado a otro para mi día especial. La señora Gómez del Comité de Flores, el señor Rodríguez, nuestro vecino por 20 años, los amigos de la Facultad de Derecho de Nicolás, riendo y ajustándose las corbatas. Todas estas personas que me querían, que habían reservado su sábado para presenciar lo que creían sería el comienzo de mi felices para siempre. Ellos también merecían saber la verdad. Tomé mi vestido de novia, mis zapatos y mi bolsa de maquillaje y entré a la catedral por la entrada lateral que llevaba a la sala de preparación de la novia. El pequeño espacio ya estaba lleno de actividad. Mi dama de honor principal, Catalina, estaba colgando su vestido y mis 2 damas de honor estaban organizando una estación de café y arreglando flores. ¡Celeste! Catalina corrió a abrazarme. Dios mío, estás radiante, ¿cómo te sientes? Como si hoy fuera a cambiarlo todo. Dije, y era lo más honesto que había dicho en días. ¿Dónde está tu madre? Pensé que ya estaría aquí. Revisé mi celular. No había mensajes nuevos de Diana desde sus empalagosos textos de buenos días. Probablemente esté en casa, preparándose, dije. Sabes cómo le gusta que todo sea perfecto. Lo que no dije fue que sabía exactamente dónde estaba mi madre, porque había estado rastreando el celular de Nicolás desde anoche usando nuestra cuenta compartida. Había pasado la noche en nuestra casa familiar, saliendo a las 6:30 de la mañana, probablemente para evitar ser visto por vecinos o por mi padre. Una última traición, por los viejos tiempos. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, me sentía extrañamente calmada. La seda marfil se deslizó sobre mi piel como una armadura,
y cuando abrocharon los docenas de pequeños botones de perla en mi espalda, sentí que me transformaba en alguien nuevo, alguien más fuerte. El vestido, por supuesto, había sido elección de mi madre. Un vestido clásico en línea A con mangas largas, una cola de catedral y suficiente bordado para rivalizar con una constelación. Yo había querido algo más simple, más moderno, pero Diana había insistido. Este vestido se verá hermoso en las fotos, había dicho durante la prueba. La elegancia clásica nunca pasa de moda. Ahora entendía por qué estaba tan interesada en cómo me veía. Necesitaba que luciera perfecta para las fotos que documentarían la humillación de su yerno. Catalina colocó mi velo, el mismo velo de punta de dedo que había usado mi abuela. «Estás absolutamente deslumbrante, Celeste. Nicolás va a morir cuando te vea, eso espero», murmuré. A las 11:30 llegó el fotógrafo para tomar fotos previas a la ceremonia. Sonreí y posé, dejando que capturara lo que él creía eran imágenes de alegría nupcial, pero que en realidad eran fotos de una mujer preparándose para la guerra. A las 11:45 llegó mi padre, mi hermosa niña. Papá estaba en la puerta de la sala de novias, resplandeciente en su smoking negro formal, su cabello plateado perfectamente peinado. A sus 58 años, el pastor Guillermo Díaz seguía siendo un hombre apuesto, alto, digno, con esa calidez genuina que lo había hecho querido por nuestra congregación durante décadas. También era un hombre cuyo mundo estaba a punto de colapsar. «Estás radiante, querida», dijo, sus ojos humedeciéndose. «Apenas puedo creer que mi pequeña se casa». Las damas de honor y el fotógrafo se retiraron discretamente para darnos privacidad. Tomé las manos de mi padre, esas manos fuertes y gentiles que habían bendecido a incontables parejas, que me habían sostenido cuando me raspaba las rodillas de niña, que me habían enseñado a conducir y a orar y a creer en la bondad. «Papá, necesito decirte algo antes de que caminemos hacia el altar». «Por supuesto, cariño». «¿Qué es?» Saqué el diario de mi madre de mi bolsa de novia y lo puse en sus manos. Lo encontré en el carro de mamá ayer. Parecía confundido al abrirlo, pero vi cómo su rostro cambiaba mientras comenzaba a leer. El color se desvaneció de sus mejillas, sus labios se entreabrieron ligeramente y sus manos comenzaron a temblar. «Celeste». Su voz era apenas un susurro. «Esto no puede ser. Mamá nunca...» «Lee las fechas, papá. Léelo todo». Se hundió en una silla, aún sosteniendo el diario, sus ojos escaneando página tras página de la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, mi vestido de novia extendiéndose a nuestro alrededor como crema derramada. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó finalmente. «Desde ayer. Lo siento, papá. Lo siento tanto». Me miró, este hombre que había construido todo su ministerio en la santidad del matrimonio y la familia, y vi algo romperse detrás de sus ojos. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Vamos a caminar hacia ese altar», dije con firmeza. «Vamos a dejar que todos vean quiénes son realmente Diana Díaz y Nicolás Ramírez. Celeste, número. Piensa en esto. El escándalo, la humillación. La humillación no es nuestra, papá, es de ellos». Me miró durante un largo momento y pude ver cómo lidiaba con 30 años de condicionamiento que decían que los problemas familiares debían manejarse en privado, en silencio, a puertas cerradas. «Hay 200 personas ahí fuera», dijo. «200 personas que nos quieren y merecen saber la verdad antes de presenciar lo que creen que es una ceremonia sagrada. Tu reputación. Mi reputación será que me negué a ser la tonta de nadie, que elegí la dignidad sobre el silencio». Un golpe en la puerta nos interrumpió. «5 minutos todos», llamó la coordinadora de la boda. Papá se levantó lentamente, sus piernas inestables. Por un momento temí que colapsara allí mismo, pero enderezó los hombros y me miró con algo parecido al orgullo. «Eres más valiente de lo que yo nunca fui», dijo, en voz baja. «Aprendí del mejor». Me ofreció su brazo y juntos caminamos hacia las puertas del santuario. A través de los paneles de vidrio
podía ver la catedral llena de invitados, amigos y familiares que habían viajado desde todo el país para celebrar con nosotros. El altar estaba decorado con rosas blancas y peonías, justo como mi madre quería. El cuarteto de cuerdas tocaba el canon de Pachelbel, llenando el espacio sagrado con una melodía sublime. Nicolás estaba en el altar con su smoking perfectamente entallado, luciendo cada centímetro como el exitoso abogado y el novio devoto. Su padrino y los acompañantes lo flanqueaban, todos sonriendo en anticipación. En la primera fila, mi madre estaba radiante en su vestido esmeralda, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Parecía la perfecta madre de la novia, orgullosa, elegante, abrumada por la emoción ante la felicidad de su hija. La coordinadora abrió las puertas y comenzó la música del cortejo. Mis damas de honor caminaron por el pasillo con sus vestidos rosa pálido, sonriendo a los invitados y tomando sus lugares en el altar. Luego la música se elevó en la marcha nupcial y cada persona en esa catedral se puso de pie. ¿Lista?, susurró papá. Apreté su brazo. «Lista». Entramos al santuario y sentí 200 pares de ojos girar hacia nosotros. Los flashes de las cámaras destellaron. La gente sonreía y susurraba sobre lo hermosa que me veía. El rostro de Nicolás se iluminó cuando me vio, sus ojos azules cálidos con lo que parecía amor genuino. Mi madre se llevó el pañuelo a los ojos, la imagen de la devoción materna. «Qué actores tan increíbles son ambos», pensé mientras caminábamos por el pasillo. Deberían haber estado en el Festival de Teatro de Bogotá en lugar de en mi vida. Llegamos al altar y papá colocó mi mano en la de Nicolás antes de tomar asiento. El gesto que se suponía simbolizaba a un hombre entregando a su hija a otro. En cambio, se sentía como si me estuvieran entregando a mi enemigo. «Queridos hermanos», comenzó el pastor Morales, su voz resonando a través del sistema de sonido de la catedral. «Nos hemos reunido hoy para presenciar la unión de Nicolás Guillermo Ramírez y Celeste Mariana Díaz en santo matrimonio». Lo dejé hablar, siguiendo el curso de la ceremonia tradicional, esperando mi momento. Nicolás apretó mi mano y yo devolví el apretón. En la primera fila, mi madre observaba con un orgullo resplandeciente. No tenía ni idea de lo que venía. El matrimonio no debe tomarse a la ligera, sino con reverencia, deliberadamente y de acuerdo con los propósitos para los que fue instituido por Dios. Qué apropiado, pensé. Hablemos de reverencia y los propósitos de Dios. Si hay alguien presente que tenga una causa justa por la cual estos dos no deben unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Este era el momento. El momento en que podría haber hablado, podría haber revelado todo allí mismo. En cambio, permanecí en silencio. Dejé que el pastor Morales continuara con los votos, el intercambio de anillos, todo. Quería que se sintieran seguros. Quería que pensaran que habían ganado. «Nicolás», dijo el pastor Morales, «tomas a Celeste como tu legítima esposa para tenerla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, renunciando a todas las demás, hasta que la muerte los separe». Nicolás me miró a los ojos, su voz fuerte y clara. «Sí, quiero, renunciando a todas las demás». La mentira fue tan descarada que casi me hizo reír. «Celeste, tomas a Nicolás como tu legítimo esposo para tenerlo y cuidarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, renunciando a todos los demás hasta que la muerte los separe». Este era mi momento, el momento de decir sí, quiero, y convertirme en cómplice de mi propia decepción, o el momento de derribar su mundo con la verdad. Miré a la congregación, todas esas caras llenas de expectativa y alegría. Miré a mi padre en la primera fila, sus ojos animándome a ser fuerte. Miré a mi madre, todavía secándose los ojos con emoción teatral. «En realidad», dije, mi voz resonando claramente por el sistema de sonido de la catedral, «tengo algo que decir primero». La catedral
cayó en un silencio perfecto. Incluso el cuarteto de cuerdas dejó de tocar. La mano de Nicolás se apretó sobre la mía, su sonrisa titubeando. Ligeramente, Celeste, el pastor Morales parecía confundido. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, dije, girando para enfrentar a la congregación. 200 caras me miraban, la confusión reemplazando la celebración en sus expresiones. Acabo de darme cuenta de que antes de hacer la promesa más grande de mi vida, debería ser completamente honesta. Sobre todo, la mano de Nicolás me apretaba tanto que casi dolía. Celeste, ¿qué estás haciendo? Liberé mi mano y di un paso hacia el micrófono en la primera fila. Mi madre se había quedado muy quieta, su pañuelo olvidado en su regazo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Comencé, mi voz firme y clara. Significa todo para mí que hayan sacado tiempo de sus vidas para presenciar lo que pensaron sería el comienzo de mi felices para siempre. Murmullos comenzaron a recorrer la congregación. Podía ver a Paula en la parte trasera, su cámara discretamente posicionada. Pero he aprendido recientemente que los finales felices se construyen sobre la verdad, no sobre hermosas mentiras. Y hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Celeste, Nicolás intentó alcanzarme, pero di un paso más lejos. Ayer descubrí que mi prometido y mi madre han estado teniendo una aventura. Las palabras golpearon la catedral como una bomba. Jadeos resonaron contra las paredes de piedra. Alguien dejó caer su programa. En la primera fila vi cómo el color se desvanecía del rostro del juez Ramírez mientras miraba a su hijo. Encontré el diario de mi madre detallando su relación. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. 3 meses de encuentros secretos, mentiras y traiciones. 3 meses riéndose de lo fácil que era engañarme. Mi madre se levantó abruptamente, su rostro enrojecido. Celeste, para con esta tontería. Siéntate, Diana. La orden cortante vino de mi padre, que también se había levantado de su asiento. Su voz llevaba la autoridad de 30 años de ministerio, y mi madre se hundió de nuevo en su banca, como si la hubieran golpeado. Nicolás intentaba desesperadamente salvar la situación. Todos, por favor, ¿ha habido algún malentendido? ¿Es un malentendido que pasaste anoche en la casa de mis padres? Pregunté en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. Mientras mi padre estaba en su reunión, planeando tu despedida de soltero. La catedral estalló en susurros y jadeos de sorpresa. El rostro de Nicolás se puso blanco. ¿Es un malentendido que has estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para comprar vino caro para mi madre? Vino que ella mencionó específicamente que amaba en las entradas de su diario sobre su aventura. El juez Ramírez estaba de pie ahora, mirando a su hijo con horror y rabia. Nicolás, dime que esto no es verdad. Nicolás miró alrededor de la catedral desesperadamente, viendo cómo su reputación, su carrera, toda su vida se desmoronaban en tiempo real. Yo puedo explicarlo. Oh, por favor, explica, dije, mi voz goteando con una dulzura falsa. Explica a tu padre, a tus colegas, a todos los que creían que eras un hombre de honor, cómo sedujiste a la madre de tu prometida. Explica cómo planeabas casarte conmigo mientras continuabas tu aventura con ella. El silencio era ensordecedor. Cada persona en esa catedral miraba a Nicolás, esperando su explicación, y no tenía nada. Ni argumentos de abogado ingeniosos, ni desviaciones encantadoras. Solo la verdad, finalmente expuesta en toda su fealdad. En la primera fila, mi madre lloraba, no con las delicadas lágrimas de una madre orgullosa, sino con sollozos duros y feos de una mujer cuya vida acababa de implosionar. Celeste, dijo entrecortada, por favor, no entiendes. Entiendo perfectamente, dije girando hacia ella. Entiendo que decidiste que la felicidad de tu hija era un precio justo por sentirte deseada otra vez. Entiendo que miraste a mi prometido y decidiste que lo merecías más que yo. No es así, nunca quise.
Nunca quisiste ser descubierta. La verdad quedó suspendida en el aire como humo. Mi madre se derrumbó de nuevo en su asiento, su vestido esmeralda ahora luciendo ostentoso y desesperado en lugar de elegante. Volví a mirar a la congregación. Familiares, amigos, colegas, personas que me habían visto crecer. Sus rostros mostraban desde sorpresa hasta simpatía y enojo, pero ninguno me miraba con lástima. Eso era importante. Me negaba a ser compadecida. Quiero que todos sepan que esto no se trata de venganza. Continué. Se trata de la verdad. Se trata de negarme a construir una vida sobre las mentiras de alguien más. Y se trata de elegirme a mí misma sobre las personas que se eligieron entre ellas por encima de mí. Comencé a caminar por el pasillo, mi cola de catedral barriendo detrás de mí como el manto de una reina. Al pasar por la primera fila, me detuve frente a mí. Padre, papá, lamento que hayas tenido que enterarte así, pero no lamento que lo hayas sabido. Él asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sus ojos llenos de orgullo. Te amo, querida. Hiciste lo correcto. Besé su frente saboreando sal y tristeza, y luego continué por el pasillo. Detrás de mí, el caos estallaba. Nicolás intentaba explicarse a su padre furioso, mientras los invitados se levantaban, susurraban y señalaban. Mi madre sollozaba en sus manos, mientras la señora Gómez, del comité de flores, la miraba con desprecio evidente. Pero no miré atrás. Caminé a través de esas puertas de la catedral, con la cabeza en alto, mi vestido de novia fluyendo detrás de mí, como un río de seda marfil. El estacionamiento detrás de la Catedral de San Miguel fue mi santuario. Me quedé junto a mi carro, respirando el aire fresco de octubre, sintiéndome más ligera que en meses. Los sonidos del caos dentro de la catedral se filtraban por las pesadas puertas de madera. Voces elevadas, llanto, el roce de sillas, mientras la gente se levantaba y se movía, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Mi celular ya vibraba con llamadas y mensajes, pero los ignoré todos, excepto uno. Paula, Dios santo celeste, Dios, de verdad, ¿realmente acabas de...? ¿Lo grabaste todo? Cada segundo. Mi editor va a perder la cabeza cuando vea este video. Esto estará en todas partes esta noche. Bien, ¿estás bien? Quiero decir, ¿realmente bien? Consideré la pregunta, de pie allí en mi vestido de novia en un estacionamiento vacío, habiendo destruido 2 vidas y posiblemente mi propia reputación. Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. En 1 hora, la historia se extendía como pólvora por nuestros círculos sociales. En 3 horas, estaba en los sitios web de noticias locales. En 6 horas, el hashtag número venganza nupcial estaba en tendencia en redes sociales, mientras la gente compartía el video de Paula y diseccionaba cada momento de mi confrontación en la catedral. Las reacciones fueron todo lo que había esperado y más. El juez Ramírez emitió un comunicado a través de su bufete, anunciando que su hijo tomaba una licencia indefinida para abordar asuntos personales. Traducción: la carrera de Nicolás estaba acabada. Ningún bufete en Bogotá lo tocaría después de esto. Victoria Ramírez, la madre de Nicolás, me envió una carta escrita a mano que llegó por mensajería esa misma noche. Querida Celeste, no puedo expresar mi horror por el comportamiento de mi hijo, ni mi admiración por tu valentía hoy. Merecías mucho más que esta traición. Por favor, sabe que siempre tendrás mi respeto y apoyo. Con profundo pesar, Victoria. La congregación de San Miguel se unió en torno a mi padre de una manera que me hizo lagrimear. Para el domingo por la noche, más de 100 personas habían llamado o pasado a expresar su apoyo y su indignación por lo que nos habían hecho a nuestra familia. Pero la respuesta más satisfactoria vino del círculo social de mi madre, las mujeres con las que había pasado años tratando de impresionar con su matrimonio perfecto y su hija perfecta. En 24 horas le habían pedido discretamente que renunciara a su posición en 3 juntas de caridad. Sus invitaciones a almuerzos se agotaron. Su celular dejó de sonar. Diana Díaz, que había construido su identidad como la perfecta esposa de pastor, de repente se encontró siendo el tema de conversaciones susurradas y miradas de sorpresa donde quiera que iba.
Intentó contactarme docenas de veces. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. 3 días después de mi no boda, estaba sentada en el estudio de mi padre, viéndolo empaquetar cajas con 30 años de libros teológicos y notas de sermones. «No tienes que renunciar», dije por enésima vez. «Sí, debo hacerlo». Su voz estaba cansada pero decidida. «No puedo predicar sobre la santidad del matrimonio cuando mi propia esposa lo convirtió en una burla. La congregación merece algo mejor». Papá había envejecido años en las últimas 72 horas. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, sus hombros más encorvados, pero también había algo pacífico en él. Como un hombre que había llevado un peso sin saberlo, hasta que finalmente lo soltó. «¿Qué harás?» «Me han ofrecido un puesto en una pequeña iglesia en Tunja, pastor interino mientras buscan a alguien permanente. Me dará tiempo para decidir qué viene después». «¿Y mamá?» Su rostro se endureció. «Tu madre ha hecho sus elecciones. Puede vivir con las consecuencias». A través de la ventana podía ver a Diana cargando maletas en su carro. Se mudaba con su hermana en Barranquilla, la única familiar que aún le hablaba. «¿Has hablado con ella?» «Una vez, para decirle que presenté el divorcio». La palabra quedó suspendida entre nosotros. Divorcio. En nuestra familia, esa palabra había sido impensable. Mis padres llevaban 31 años casados, habían construido sus vidas en torno a la idea de «hasta que la muerte nos separe». «Lo siento, papá. No lo sientas. Me salvaste de vivir una mentira». Cerró otra caja con cinta, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Habría ido a mi tumba sin saber con quién estaba realmente casado. Un golpe en la puerta principal nos interrumpió. Papá fue a contestar mientras yo seguía empaquetando sus libros. Escuché voces bajas en el pasillo, luego pasos acercándose al estudio. «Celeste». Papá apareció en la puerta con el juez Ramírez detrás de él. Hernán Ramírez parecía haber envejecido tanto como mi padre. Su apariencia normalmente impecable estaba desaliñada, sus ojos hundidos por el cansancio y la vergüenza. «Juez Ramírez». Me levanté alisando mis jeans. «Me sorprende verlo. Necesitaba disculparme», dijo simplemente. «Por mi hijo, por lo que te hizo pasar, por lo que le hizo a ambas familias». Estudié su rostro, buscando señales de culpa o resentimiento, pero solo encontré un remordimiento genuino. «Gracias, pero usted no es responsable de las elecciones de Nicolás». «¿No lo soy?» Su risa fue amarga. «Lo crié para que creyera que tenía derecho a todo lo que quisiera, que su encanto y buena apariencia lo sacarían de cualquier problema. Creé al hombre que te traicionó». «No», dije con firmeza. «Usted crió a un hijo. Él eligió convertirse en un hombre sin honor. Eso es cosa suya». El juez Ramírez asintió lentamente. «Victoria y yo estamos buscando terapia, intentando entender dónde nos equivocamos, cómo le fallamos tan completamente. No dejen que los fracasos de él definan su matrimonio», dije. «Algunas personas simplemente están rotas por dentro. Eso no significa que todos los que las amaron también lo estén». Me estudió por un largo momento. «Eres extraordinaria, ¿lo sabes? La mayoría estaría destruida por lo que te pasó. En cambio, estás ofreciendo sabiduría a un viejo tonto». «Aprendí del mejor», dije, mirando a mi padre. Después de que el juez Ramírez se fue, papá y yo terminamos de empaquetar en un silencio cómodo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el estudio de tonos dorados y ámbar, cerró la última caja y miró alrededor de la habitación que había sido su santuario por más de una década. «¿Algún arrepentimiento?», pregunté. «¿Por el divorcio? ¿Por irte?». «No». Hizo una pausa. «¿Por criar a una hija lo suficientemente valiente para elegir la verdad sobre la comodidad?». «Nunca». 6 meses después, estaba en los jardines detrás de mi nuevo apartamento en Medellín, viendo cómo la primavera emergía del agarre del invierno. Los cerezos en flor salpicaban el paisaje como confeti rosa, y el aire olía a hierba fresca y posibilidad. Mi celular sonó, la llamada semanal de papá.
¿Cómo está Tunja? Pregunté sin preámbulos. Hermosa, tranquila. La congregación aquí es pequeña pero genuina. Sin política, sin drama, solo fe y comunidad. ¿Estás feliz? Estoy llegando a eso. ¿Y tú? ¿Cómo está el nuevo trabajo? Hace 3 meses me habían ofrecido un puesto como editora senior en una prestigiosa editorial en Medellín. El salario era sustancioso, el trabajo desafiante y, lo mejor de todo, estaba a 300 kilómetros del naufragio de mi antigua vida. Lo amo, dije con honestidad. La ciudad, el trabajo, el anonimato. Puedo caminar por la calle y ser solo Celeste, no la mujer del video de la boda. Bien, mereces un nuevo comienzo. El video de la boda finalmente había perdido su estatus viral, reemplazado por nuevos escándalos y dramas más frescos. Pero durante varias semanas había sido la favorita de Internet, la mujer que eligió la dignidad sobre el silencio, la verdad sobre la comodidad. La atención había sido abrumadora, pero al final, empoderadora. Recibí miles de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de traición y agradeciéndome por mostrarles que era posible elegirse a sí mismas. ¿Has sabido de ella?, preguntó papá, como cada semana. Namberikira no lo había hecho. Diana había intentado contactarme a través de intermediarios. Mi tía, viejos amigos de la familia, incluso mi antiguo jefe. Pero dejé claro que no tenía nada que decirle. Algunas traiciones eran demasiado profundas para el perdón, al menos no el tipo de perdón barato que pretendía que nada había pasado. Tal vez algún día podría tener una conversación con mi madre, pero no hoy. No aún. ¿Y Nicolás? Su abogado contactó al mío el mes pasado. Aparentemente está en terapia y quiere hacer las paces. Reí, pero ya no había amargura en ello. Le dije a mi abogado que le informara que la mejor reparación que podría hacer sería dejarme en paz para siempre. Después de que terminó la llamada, me senté en mi jardín con una taza de café y mi último manuscrito, una memoria de una mujer que reconstruyó su vida tras descubrir la aventura de 20 años de su esposo. Los paralelismos con mi propia historia no me pasaron desapercibidos, pero había aprendido a encontrar fuerza en las historias de supervivencia de otras personas, en lugar de dolor en sus traiciones. Sonó el timbre, interrumpiendo mi lectura. No esperaba a nadie, pero al abrir la puerta, encontré a un repartidor con un enorme ramo de flores silvestres, el tipo de ramo que quería para mi boda, en lugar de las rosas y peonías que eligió mi madre. La tarjeta era simple, por elegirte a ti misma, de alguien que entiende. Una amiga, sin firma, sin dirección de remitente, pero no la necesitaba. En los últimos meses había conectado con docenas de mujeres que encontraron el coraje para dejar relaciones tóxicas, para decir la verdad al poder, para elegir su propia felicidad sobre la comodidad de los demás. Éramos una hermandad de sobrevivientes y nos cuidábamos mutuamente. Arreglé las flores silvestres en un jarrón y las coloqué en la mesa de mi cocina, donde su belleza natural iluminaba toda la habitación. Luego regresé a mi jardín, a mi manuscrito, a la vida que estaba construyendo. Una elección deliberada a la vez. Un año después, estaba en el podio del gran salón de baile del Hotel Dan Carlton, mirando a cientos de rostros. Escritores, editores y lectores reunidos para la Conferencia Nacional de Literatura Femenina. La placa frente a mí decía: Celeste Díaz, oradora principal, el poder de la voz auténtica. Hace un año, comencé, mi voz resonando fácilmente por el sistema de sonido. Estuve frente a un altar ante 200 personas e hice una elección que lo cambió todo. No la elección que todos esperaban, sino la que honró quién soy realmente. En la audiencia podía ver a mujeres asintiendo, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Mi historia se había convertido en un referente para muchas, no por el drama o la venganza, sino por la verdad más profunda que representaba. Nos enseñan desde pequeñas que mantener la paz es más importante que mantener nuestra dignidad. Que ser amables es más valioso que ser honestas, que la comodidad de los demás importa más que nuestra propia verdad. Hice una pausa.
pensando en esa mañana en la habitación del hotel, cuando me miré en el espejo y decidí convertirme en alguien nuevo. Pero esto es lo que aprendí. Cuando eliges la verdad sobre la comodidad, cuando te eliges a ti misma sobre las personas que han elegido traicionarte, no solo cambias tu propia vida, das permiso a todos los que te observan para hacer lo mismo. El aplauso fue cálido y sostenido. Después de mi discurso, docenas de mujeres se acercaron a compartir sus propias historias de elegir el coraje sobre el silencio, la autenticidad sobre la aprobación. Esa noche, tarde, me senté en mi habitación de hotel con una copa de vino, revisando mensajes de mujeres que habían visto mi discurso en línea. Sus palabras eran variaciones del mismo tema. Gracias por mostrarme que era posible. Gracias por elegir la verdad. Gracias por negarte a quedarte callada. Mi celular vibró con un mensaje de papá. Vi tu discurso en línea. Tu abuela estaría orgullosa. Miré el mensaje por un largo tiempo. Se refería a mi abuela, por supuesto, la mujer cuyo velo había usado en mi no boda, quien me había enseñado que la fuerza podía verse como gracia, y que a veces lo más amoroso que podías hacer era negarte a permitir la crueldad de alguien más. Pero parte de mí se preguntaba si también se refería a Diana. Si en algún lugar de Barranquilla, viviendo con las consecuencias de sus elecciones, mi madre había visto a su hija hablar sobre el coraje y sintió algo como orgullo mezclado con su arrepentimiento, probablemente nunca lo sabría. Y estaba bien con eso. Afuera de la ventana de mi hotel, Medellín brillaba como diamantes esparcidos contra terciopelo negro. En algún lugar de ese laberinto de luces había millones de personas tomando decisiones. Algunas valientes, algunas cobardes, algunas que cambiarían todo. Levanté mi copa de vino en un brindis silencioso por todos ellos, pero especialmente por aquellos que elegirían sí mismos cuando el mundo les dijera que eligieran el silencio. Los que hablarían la verdad cuando decir mentiras sería más fácil. Los que se alejarían de prisiones hermosas disfrazadas de felices para siempre. Por aquellos que eligen la libertad, pensé. Incluso cuando la libertad parece estar sola frente a un altar, diciendo la verdad a personas que preferirían creer la mentira. Terminé mi vino, cerré mi laptop y me preparé para dormir. Mañana volaría de regreso a mi vida en Medellín. Mi trabajo, mi apartamento, mi jardín de flores silvestres. La vida que había construido no sobre los cimientos de alguien más, sino sobre mi propia verdad inquebrantable. Y si eso no era un felices para siempre, era algo aún mejor. Un comienzo que me pertenecía por completo. A veces, la mayor venganza no es la destrucción, sino la liberación. A veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es elegirse a sí misma cuando todos esperan que elija el silencio. Y a veces, el mejor felices para siempre no es el que